Hola amigos y amigas. Bueno, la pregunta es, y bueno, Ricky, ¿qué va a tratar el día de hoy? El tema, pues bueno, vamos a hablar sobre el llamado. Bueno, creo que me voy a meter como en camisa de 11 varas, pero creo que a veces es bueno hablar de esto. Hace un tiempo una chica me escribió y me dijo que necesita uno para estar como tan convencido de la fe, de seguir a Jesús. Y a partir de ahí nace este video, porque creo que a veces hay esas dudas y creemos que la invitación es como un telegrama, un mensaje WhatsApp, no sé, vas a misa y Dios pum, te habló, ¿verdad? No sé, se te apareció de frente y a partir de ahí tu convicción es tan clara de seguir a Jesús a pesar de todo. Entonces creo que este video va enfocado en eso, cómo Dios llama y cómo lo ha hecho a través de la historia. Bueno, para hablar del llamado creo que podemos enfocar la figura de un joven, la de Josué, un chico del Antiguo Testamento, es sobrino de Moisés, su padre era Nun. Y bueno, no sé si conocen el libro de Josué. Josué escribe en su primer capítulo, en el versículo 9, que Dios le dice: no tengas miedo, sigue adelante porque yo, el Señor, tu Dios, está contigo. Y a partir de ahí él empieza todo lo que Moisés en su momento no pudo hacer. Y en medio de este recorrido experimenta un montón de cosas, pero cómo llegó él a escuchar a Dios, cómo Dios le habló, bueno, fue a través de Moisés. Eso aparece en Números, capítulo 27, versículo 22. Dice así: Moisés hizo lo que el Señor le había mandado. Primero que todo, no fue cosa de Moisés, fue cosa de Dios. Eh, Le dijo: toma a Josué, y lo colocó delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la asamblea. Le impuso las manos y le dio las instrucciones recibidas por el Señor. A partir de ahí podemos ver el llamado desde una realidad en donde yo no quería nada con Dios, ¿verdad? Di Dios, todo bien, te sigo, pero de larguito. Y no fueron las cosas así. Dios le dice a Moisés: tómalo, preséntalo. Y a partir de ahí Josué empieza un caminar de fe que le permite en su momento poder conocer tierra prometida, poder enfrentar muchas guerras a través de los años y poderlas ganar, ¿verdad? Dios siempre estuvo con él y creo que no pudo haber mejor sucesor de Moisés que Josué. Bueno, hablando del llamado, creo que también es necesario hablar del profeta Jeremías. No sé si muchos lo conocen, es uno de los grandes profetas, pero tiene una peculiaridad su llamado. Las palabras que utiliza Dios a través del mismo profeta es decirle que desde el seno de su madre él ya lo había llamado, ya lo había consagrado, ¿verdad? Entonces el llamado muchas veces es desde que hemos sido concebidos, ya venimos con un plan que Dios tiene a través de nosotros, pero el llamado para todos siempre es distinto, ¿verdad? Por ejemplo, para Jeremías fue muy triste porque él tenía que anunciarle al pueblo las calamidades que iban a pasar. Entonces mucha gente le llamaba el profeta llorón, porque él tenía que anunciar que iban a pasar cosas malas y obviamente a nadie le gusta que le digan cosas malas. Y ese fue el camino de él. A veces el llamado requiere mucho sacrificio porque es negarse totalmente a uno para, para decirle sí a Dios, a pesar de que a veces el mensaje no sea el mejor. Bueno, otro punto, y creo que puedo tocarlo desde la realidad de Jesús. A veces creemos que el llamado, y es porque, madre, Dios, yo te voy a servir, yo te amo, eres mi padre, te quiero seguir, te quiero servir porque yo quiero, ¿verdad? Jesús aclara esta realidad en Juan capítulo 15, versículo 16. Textualmente dice lo siguiente: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Así, lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Entonces, la realidad del llamado es que no es cosa de que yo quiero porque yo soy muy bueno o porque simplemente creo que me corresponde. No, es Dios que te llama, es Dios que te escoge. Eh, y nada, y nace. ¿Cómo te das cuenta si es Jesús? Bueno, creo que a través de la oración puedes poderlo comprender, poderlo entender, pero es una realidad. Y a partir de ahí, como lo dice el canto: Señor, yo soy tuyo, ¿verdad? Y a partir de ahí Dios se utiliza.
pero solamente se puede ver el llamado desde una realidad que viene de Dios hacia mí. Bueno, hoy quería también compartirles un espacio para hablarles sobre uno de los personajes bíblicos que yo creo que tiene uno de los llamados más significativos, que quizás es con el que nos relacionamos muchos. En esta realidad, San Pablo era un perseguidor de la iglesia, era Saulo de Tarso, y resulta que camino a Damasco se encuentra con Jesús, lo tira del caballo o lo tira de su soberbia, y a partir de ahí su vida cambia. Pero los planes de San Pablo a veces es como los de muchos de nosotros. A veces andamos quizás no en malos pasos o en malos caminos, pero andamos alejados de Dios, porque Dios, lo suyo no es lo mío, aquí estoy bien, déjeme aquí. Y San Pablo se encuentra con esta realidad de que San Pablo, eres bueno y te necesito acá. San Pablo era tan bueno para Jesús que San Pablo escribe lo siguiente en Romanos 1:1. Pablo, servidor de Cristo, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Dios. Y así fue. San Pablo, de hecho, es uno de los personajes más importantes de la Biblia. Ya lo he hecho en videos anteriores. Escribe 17 cartas. San Pablo era políglota, manejaba diferentes idiomas. Por eso San Pablo podía ir a diferentes partes del mundo, a diferentes continentes, porque él manejaba diferentes lenguas. Entonces es una de las partes importantes en las que Dios lo toma a él, ¿verdad? Y dentro de su llamado, San Pablo tiene que experimentar lo que es la cárcel. Uno de los teólogos de los cuales yo había leído comentaba que San Pablo llega a la cárcel porque Dios lo mete a la cárcel, porque era un correcaminos y andaba anunciando a Cristo por todas partes, no se cansaba. Y Dios decía: San Pablo, necesito que escribas todo lo que haces, todo lo que hablas. La gente necesita escucharte y conocerte a través de los siglos. Y eso ha pasado, lo mete a la cárcel y ahí es donde aprovecha para escribir. En esta visita a la cárcel, San Lucas es uno de los que escribe algunas partes que hablan de San Pablo, especialmente en Hechos de los Apóstoles, y Juan Marcos también lo había visitado, ¿verdad? Entonces creo que a veces Dios te saca de tu realidad y a veces pasas por momentos difíciles como San Pablo, pero son planes de Dios, ¿verdad? Y si quieren escuchar sobre el llamado de Dios, es así. A veces no es algo bonito, no es una historia que tiene un final feliz. San Pablo le termina cortando la cabeza como muchos otros, pero ese es Dios y Dios te toma para que sea luz para otras personas. Él nos salvó y nos llamó, destinándonos a ser santos, no por méritos nuestros, sino por propia iniciativa y gracia que se nos concede desde la eternidad en el nombre de Cristo Jesús. Hay gente que puede decir: Ricky, es que yo le he fallado mucho a Dios, creo que no merezco servirle, no me siento digno porque le he faltado, le he fallado. Y bíblicamente hablando, una de las personas que más le falló a Dios fue el rey David. Inexplicablemente fue una de las personas que Dios más amó en esta tierra. Ojo, y no lo digo yo, lo puedes buscar en tu Biblia, ahí va a venir la respuesta, porque no es por mérito nuestro. Lo decía la segunda carta de Timoteo, no es por mérito nuestro. Decía el capítulo 1 versículo 9, no es mérito nuestro, es pura gracia de Dios. Y eso yo lo he descubierto a través de mi vida. Yo he caído, pero en esos momentos en los que he caído es cuando he descubierto más fuertemente el amor que Dios tiene por mí. Y de esa misma manera te aseguro que te ama a ti. Y para cerrar, les quiero decir que no tengan miedo. No sé si ven, esto es representación de un pequeño mar y ahí está un barquito. Ahí estás con Jesús. ¿Sabes que lo importante de seguir a Jesús? Que vas en la barca con Él. Y lo importante de todo esto es no bajarse. No te bajes a pesar de que hay tempestad o si las cosas están calmas. Jesús o Dios no puede ser un paracaídas que me salva la tanda, o un paraguas que me cubre de la lluvia en caso que llueva, y si no, pues lo guardo. No, se trata de estar con Él en la barca, y así podrás descubrir el llamado que Dios te hace. Ánimo y que Dios les bendiga.